Muy buenas noches, buenos días, no sé a qué los estén viendo el video. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, pues estaremos trabajando la distribución binomial de probabilidad. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? Dice que distribuciones de probabilidad de variables discretas. Recordemos que tenemos variables cuantitativas continuas. Las variables continuas son aquellas variables que tienen decimales y las variables discretas representan números enteros. Entonces, cuando están hablando de variables discretas, nos están hablando de cantidades que representan cantidades enteras, ¿verdad? Para empezar el estudio de las distribuciones de probabilidad, se considerarán la distribución de probabilidad de una variable discreta. Se puede definir como sigue. Definición. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una tabla, una gráfica, una fórmula o cualquier otro medio que se utilice para especificar todos los valores posibles de una variable aleatoria discreta junto con sus probabilidades respectivas. O sea, la variable con todas las probabilidades que conlleve, con todas las condiciones que requieren un momento determinado para realizar un análisis estadístico. Por ejemplo, analicemos la siguiente tabla. Dice, esta es la distribución de probabilidad de un número de niños por familia en una población de 50 familias. Bueno, entonces nos están hablando acá de esta tablita. Vean, acá tenemos donde X representa, aquí dice niños por familia, representará la letra X, todo lo que sean niños por familia. O sea que familias sin niños hay una, familias con un niño hay 4, familias con 2 niños hay 6, familias con 3 niños hay 4, familias con 4 niños hay 9, familias con 5 niños hay 10, como que eran de Guate, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces vamos viendo en total, pues tenemos 50 familias y aquí X representa el número de niños por familia, ¿verdad? Tenemos 50 familias entrevistadas. Entonces, si quisiéramos hallar la probabilidad de hallar una familia con ningún niño, familias sin niños, podríamos decirlo, estaríamos hablando de 1 de 50, ¿sí? Podemos ver si hacemos en nuestra calculadora, por cuestiones de espacio, voy a escribirlo ahí. Vean acá, vamos a ver acá, 1 dividido dentro de 50 y 1 dividido dentro de 50 nos da a nosotros 0.02. Si esto lo multiplicamos por 100, porque recuerden que ese porcentaje quiere decir por cada 100 unidades cuántas encontraríamos, entonces nos dice que 2, o sea, ese 0.02 representa un 2%, o sea, haciendo una razón o una proporción a 100 unidades, nos indican que 2 de cada 100 cumplirían con esa condición. Ese proceso lo vamos a hacer con absolutamente todos los datos. Por ejemplo, esta sería la probabilidad de elegir a una familia con un niño. Dice que es 4 familias de 50, 4 de 50 representará un 0.08, o sea un 8%. La probabilidad de hallar familias con 2 niños, tenemos 6, ¿de acuerdo? Aquí ya tendremos 0.12, un 12%, 6 de 50, y así sucesivamente. Parece raro, ¿verdad? Pero así como a manera de anécdota les cuento, pues mi familia es grande. Del lado de mi papá tengo como 10 tíos y de lo de mi mamá también tengo como 10 tíos, o sea, contándolos ellos son 11. Entonces es una familia muy grande, por eso les decía con que es de Guate la familia, ¿verdad? Bueno, entonces así sucesivamente les voy comentando. 5 de 10, por ejemplo acá, cuántos niños, cuántas familias hay con 5 niños. Con 5 niños, imagínense, hay 10 familias de 50, estamos hablando de 10-50, estamos hablando de una probabilidad del 20%, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos encontrando esta tablita que está aquí. Pero lo que nos interesa es interpretar, por ejemplo, la notación que se trabaje en este caso acá. Esto quiere decir la probabilidad de elegir a una familia con 5 hijos. Bueno, ¿cómo será esto? Tan sencillo como esto. La probabilidad de elegir a una familia con 5 hijos es 5 hijos hay en 10 familias, o sea, es 10 de 50, 0.20 o el 20%. O sea, esa es la manera en que podemos representar la probabilidad. Por ejemplo, aquí vean esta notación que quiere decir esto: P paréntesis X menor que C se interpretará como la probabilidad de elegir a una familia con menos de 6 hijos. Ahí se me repitió una palabra, hijos. Con menos de 6 hijos. Esto está muy interesante. Menos de 6 hijos. Estamos hablando de la probabilidad de que no tenga hijos, de que tenga un hijo,
que tenga 2 hijos, más la probabilidad que tenga 3 hijos, más la probabilidad de que tenga 4 hijos, más la probabilidad de que tenga 5 hijos. Escuchen, menos de 6 hijos quiere decir probabilidad que no tenga hijos, una familia con un hijo, o con un niño, perdón, con 2 niños, con 3 niños, con 4 niños o con 5 niños. Sin embargo, no entra 6 porque dice menos de 6. Si dijera hasta 6, entonces sí entraría 6, pero dice menos que 6, entonces no. Entonces sería la suma de estas probabilidades 2%, más 8%, más 12%, más 8%, más 18%, ¿verdad? Acá vean, más 20%, sumamos todas las probabilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Queda un 0.68, que sería un 68%, o sea que la probabilidad de elegir en una muestra aleatoria a una familia que tenga menos de 6 hijos equivale a un 68%, hay una probabilidad muy grande, ¿verdad? Esto que está aquí, vean esta notación que tenemos acá se interpreta como la probabilidad de elegir a una familia entre 4 y 7 hijos. Entre 4 y 7 hijos, fíjense que esto es interesante. Entre 4 y 7. Entre 4 y 7. O sea, esa parte de interpretar verbalmente el enunciado es muy fundamental, porque imagínense que yo tenga acá los números, ¿verdad? 4, 5, 6 y 7. ¿Quiénes son los números que están entre 4 y 7? Entre 4 y 7 está 5 y 6. Quiere decir que no entre el 4 y no entre el 7. Y esto está reflejado acá. Dice que X tiene que ser mayor que 4, o sea que será 5, será 6, pero será menor que 7, o sea que solo será 5 y 6 nada más, ¿verdad? Estamos hablando de variables discretas, por eso entran solo los números enteros, no entra un 6.9, un 6.8, por eso es importante definir esta terminología, ¿verdad? Hablar de una variable discreta quiere decir que solo estamos hablando de valores enteros. En este caso, pues es, como bien vimos, la probabilidad de elegir a una familia que tenga entre 4 y 7 niños será la probabilidad de elegir a una familia que tenga 5 niños, más la probabilidad que tenga una familia de tener 6 niños. 5 niños, pues ya habíamos visto acá, ¿verdad? Era 10 de 50, que era el 20%, y 6 niños representa el 14%. Está 20% más 14% me dará un total del 34%. Vean ahora la notación cómo cambia aquí, o sea, esto es importante. Vean, aquí dice entra 4 pero no entra 7, entonces eso se indica como la probabilidad de elegir a una familia con 4 hijos pero menos de 7, o sea, con 4 hijos pero menos de 7, 4 hijos, o sea, que es de 4 a menos de 7, o sea, que es 4, 5 y 6, o sea, es la probabilidad de tener 4 más la probabilidad de tener 5 más la probabilidad de tener 6, sumamos esas probabilidades, me da un 52%. Y vean esta última notación, ¿verdad? Esto es importante para los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, podemos encontrar la probabilidad de elegir a una familia que tenga de 4 a 7 hijos. Vean que no se parece a este, porque está el entre, se decía entre 4 y 7, solo entre el 5 y 6, en cambio aquí dice de 4 a 7, quiere decir que el 4 y el 7 sí entran ahora en la respuesta, o sea que es la probabilidad de encontrar 4, más la probabilidad de encontrar 5 niños, más la probabilidad de encontrar 6 niños, más la probabilidad de encontrar 7 niños, lo que me hace un total de un 60%, ¿verdad? Muy bien, entonces esta es una notación con la que tenemos que familiarizarnos para poder solucionar los ejercicios. El título, el tema de hoy es la distribución binomial y dice que es una herramienta de la probabilidad utilizada para estimar la posible realización de un evento, tomando en cuenta un porcentaje de condiciones de interés. La probabilidad P en una población, su nombre se debe al binomio mutuamente excluyente éxito o fracaso. Cuando estamos hablando de mutuamente excluyente, estamos hablando que una elimina a otra. Por ejemplo, personas sanas versus personas depresivas, por ejemplo, o personas con enfermas sanas, o personas, hablemos de, por ejemplo, blanco negro, algo que sea mutuamente excluyente, ¿verdad? En este momento ya se me borró la mente, que puede ser también, por ejemplo, personas diabéticos, no diabéticos,
personas que aprobaron el examen y personas que reprobaron el examen, o personas inmunes a una enfermedad y personas no inmunes a una enfermedad. O sea, son binomios quiere decir que van de dos en dos, pero que uno excluye al otro, como que uno es el némesis del otro, ¿verdad? Sí, eso es importante. Bueno, entonces definiremos a nuestra variable P como el éxito, o sea, lo que queremos, y la variable Q como el fracaso, que sería lo que contraviene al éxito, ¿verdad? Sí, éxito o fracaso, por ejemplo. La suma de ellos dos siempre tendrá que darme un 100%, quiere decir que si P vale 30, Q vale 40, si P vale 50, Q vale 50, si P vale 70, Q vale 30, si P vale 25, Q vale 75, si P vale 65, Q vale 45, o sea, así de sencillo es esto. O sea, que con conocer P automáticamente puedo deducir yo quién es Q. N representa el número de la muestra, P el porcentaje estimado de la variable de interés y X el valor a estimar para cada probabilidad. La fórmula está dada por este elemento. Esto no es una división solo porque no encontré la notación. Esto es N combinación X, ahorita les voy a explicar. Esto se utiliza con esta tecla de la calculadora. Miren, muchas calculadoras lo tienen aquí, las 82, las casi 82 aparece NCR. Esta es la tecla que vamos a usar para hacer esta operación. No es división, eso lo vamos a detallar en el siguiente ejemplo. Y dice que este es N combinación X, así se lee N combinación X por la cantidad del porcentaje de fracaso, por decirlo así, de n menos x por la cantidad de éxito elevado a la variable x. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, pero para entenderlo de una vez entremos a ejemplos. Veamos este ejemplo, es interesante. Dice, según estudios realizados, se estima que en América Latina un promedio de 15% de la población padece de problemas de depresión grave. Con esta información encuentre, inciso A, la probabilidad de que en una muestra de 25 personas, 2 padezcan de depresión grave. Muy bien, entonces aquí la clave la tenemos en nuestra palabra, el 15% de la población padece de depresión grave. Y me están preguntando a mí también por depresión grave, entonces aquí está claro que mi variable de interés es encontrar a las personas con depresión grave. O sea que mi variable P es esta y representa un 15%. Ya sabemos que el 15% deriva de la cantidad decimal 0.15. Si alguien no se recuerda cómo hacerlo, recuerden que esa palabra por ciento quiere decir que fue multiplicado por 100, o sea que para encontrar la cantidad, en vez de multiplicarlo por 100, lo vamos a dividir dentro de 100, entonces ahí me queda el 0.15. Habíamos platicado también que era como era un binomio mutuamente excluyente, entonces lógicamente la suma de P más Q era el 100%, escuchen, la suma de P más Q es 100%, entonces al 100% yo le quito el 15%, es el 85%, entonces Q será 85% y equivaldrá al 0.85 para colocar en nuestra ecuacioncita de probabilidad. Entonces, para el inciso A, la probabilidad que yo necesito es la probabilidad de encontrar a 2 personas de una muestra, dice acá, de una muestra de 25 personas, ¿sí? Entonces la fórmula me dice así, N combinación X, así es la fórmula correcta, multiplicado por la variable que representa el fracaso, elevado a la N menos X, por la variable que representa el éxito, elevado a la variable de interés, que es en este caso mi probabilidad, la probabilidad que yo estoy buscando. Yo estoy buscando en este caso la probabilidad de que X sea igual a 2, eso es lo que yo estoy buscando. Que la probabilidad sea igual a 2, o sea que mi fórmula me queda así, la probabilidad de que X sea igual a 2 será de N, que ya vimos que N es 25, a la X, que es 2, elevado al porcentaje de Q, que es el fracaso, por decirlo así, o sea, las personas que no padecen de ansiedad. N menos X es como decir 25 menos 2, o sea, esta es N menos X, es esto menos esto, 25 menos 2 me dará 23, multiplicado por la probabilidad de éxito, que en este caso el éxito es encontrar a personas con problemas de depresión grave, elevado a la X, que es igual a 2. Aquí viene la parte interesante, ¿verdad? Vuelvo a repetir, algunas calculadoras ya tienen la tecla en una forma directa, podríamos decir, ¿sí?
tienen la tecla en una forma directa, entonces pues nos quedará de esta manera. Abrimos paréntesis, 25. Revisen en su calculadora, aparece una tecla que dice dice NCR, pues que estén en este lugar. Si no está, pues aparece aquí arribita de la división, vean, pero hay que presionar Shift y la tecla división, entonces aparece una C así como más más negrita, ¿sí? Que me indica que estoy haciendo una combinación. 2, cerramos paréntesis, 25C2, esto representa, esto les decía que no representa división, ¿verdad? Es una combinación, multiplicado por 0.85, cerramos paréntesis, elevamos a la 23, multiplicado, abrimos paréntesis, vamos a hacer esto grande para que se pueda ver, voy a repetir el proceso así rapidito. Vieron, 25 combinación 2, abrimos y cerramos paréntesis por 0.85, cerramos paréntesis, elevado a la 23 por, vamos ahorita por 0.15, ¿verdad? Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Y esto me queda un total de, vamos a trabajar como hemos trabajado con 5 decimales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 16,067. Vamos a dejarlo acá. Ahí está. Esta sería la respuesta. Claro, si yo quiero, pues lo voy a multiplicar por 100, ¿verdad? Para hacer la relación por cada 100 unidades. Yo multiplico esta cantidad por 100, me dará la siguiente cantidad. Vamos a hacerlo acá. 0.16067 por 100. Y esto me da 16.067%. O sea que yo aquí tengo 16.067%, ¿verdad? Entonces ya tenemos la respuesta, que quedará de la siguiente manera. Y finalmente pues podemos concluir de esta manera. Fíjense que es importante no acostumbrarnos a dejar solo un número, sino a darle una interpretación. Entonces en este caso sería la probabilidad de elegir a 2 personas que padezcan de depresión grave de una muestra de 25 personas es de 16.067%, ¿verdad? O sea, dar una interpretación bien completa de la respuesta para que tenga un sentido lógico de lo que estamos realizando. Vamos a continuar. Acá dice, según estudios realizados, se estima que en América Latina un promedio de 15% de la población padece problemas de depresión grave. Con esta información encuentre la probabilidad que de una muestra de 30 personas, entre 1 y 4 personas padezcan de problemas de depresión grave. Entonces, nuevamente vamos a ubicar nuestras variables, ¿verdad? Sabemos que tendríamos P, tendríamos Q, que es el binomio mutuamente excluyente. Ya sabemos que aquí tenemos 0.15, acá tendríamos 0.85. La muestra ahora cambia a 30. ¿De acuerdo? Y aquí viene lo interesante, o sea, dice entre 1 y 4 personas. Recordemos que si tengo 1, 2, 3 y 4, el valor entre 1 y 4 está aquí, sería 2 y 3. O sea que yo necesito plantear mi problema de la siguiente manera. La probabilidad de elegir a una muestra que se encuentre, aquí, ¿sí? Entre 1 y 4. O sea que esto va a ser igual a la probabilidad de encontrar a 2 personas más la probabilidad de encontrar a 3 personas. Vuelvo a explicar esto más detalladamente. Dice la probabilidad de encontrar entre 1 y 4 personas que padezcan de problemas de depresión grave. Dice entre 1 y 4, o sea, tengo 1, 2, 3, 4. Los valores que están entre 1 y 4 es 2 y 3, o sea que corresponde a la probabilidad de encontrar de una muestra de 30 a 2 personas y más la probabilidad de encontrar de una muestra de 30 a 3 personas. Esta será la respuesta o la solución de nuestro ejercicio. Entonces vamos a realizarlo. Entonces me quedaría así: la probabilidad de encontrar de una muestra de 30 a 2 personas me queda de la siguiente manera, ¿verdad? O sea, tengo una muestra que es de 30 ahora y tengo 2 acá. La probabilidad de fracaso sería 0.85. Lo vamos a elevar al n menos x, que sería 30 menos 2,
que me dará 28, y el éxito, que es 0.15 para este ejercicio, que será a la 2. Esa será mi primer probabilidad. La segunda probabilidad, vamos a escribirla de una vez, es de encontrar exactamente a 3. O sea, estoy hablando de 30, ¿sí? De 30, 3 acá, estamos hablando de 0.85, 30 menos 3 me da 27, y acá tendré yo 0.15 elevado a la variable interés, que sería 3. Sacamos nuestra calculadora, porque nuestra calculadora pues es la que nos va a apoyar a hacer este procedimiento, ¿verdad? Vamos a esperar a que cargue, siempre es un poquito, nos hace esperar esta calculadora, pero ahí vamos. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Acá la formulita quedaría de esta manera. Vamos a ver, ingresamos, abrimos paréntesis, ¿sí? Sería 30 combinación 2, cerramos paréntesis, por, abrimos paréntesis, 0.85, cerramos paréntesis, elevamos a la 28 por, abrimos paréntesis, 0.15, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado. ¿Sí? Aquí vamos a ver, punto 15 y elevamos al cuadrado. Bueno, vamos a revisar. Sí, acá está bien, sí. Y la respuesta, vean, la respuesta que nos está quedando es una respuesta, vamos a dejar 5 decimales aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Queda 0.1033, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¿verdad? El 1 no aproxima. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos con el siguiente. Vamos a sacar el siguiente valor. Vamos a esperar nuevamente que salga esta calculadora, es lo que nos lleva un poquito de tiempo. Y vamos a hacer esta distribución de probabilidad. Vean, vamos a hacerla de aquí abajo, paréntesis, vamos a sacar 30, combinación, Shift, la tecla. Recuerden que algunos tienen esta tecla ya por acá, entonces no tienen que presionar Shift, solo de una vez. Combinación 3 por, abrimos paréntesis, 0.85, cerramos paréntesis, elevamos a la 27 por, abrimos paréntesis, 0.15, cerramos paréntesis, elevamos al cubo. Y esto nos va a dar esta cantidad, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar 5 decimales otra vez, vamos a cerrar esto. Bueno, ya se quedó mi memoria. Era 0.17026. Bueno, entonces aquí ahora esto lo vamos a sumar. Vamos a sumar estos dos porque recuerden que la probabilidad que estamos buscando es la suma de estas dos probabilidades. Así como lo vamos a encontrar. Voy a hacer con esta calculadora porque es un poquito más rápida, que es el 0.10337 más 0.17026. Muy bien. Muy bien, este sería 27.363. Si quiero, multiplico por 100 para que esto me quede en porcentaje. Estamos hablando de un 27.363%, ¿verdad? Fíjense que, como un dato curioso y extra, a veces cometemos el error nosotros de leer esto como un 0.10337. Recordemos que aquí tenemos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. La forma correcta de leer esta cantidad es 10.337 100 milésimas. Lo mismo aquí, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. La forma completa de leer esto es 17.026 100 milésimas. O sea que esta respuesta se lee como
27.363 100 milésimas, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a leerlo como 0.27363. Lo correcto es 27.363 100 milésimas. Eso ya me hace una relación a que es una cantidad muy pequeñita, ¿verdad? Si lo multiplico por 100 ya me va a quedar 27.363. O sea, estos son 27 enteros con 363 milésimas. Eso es como se leería acá. Bueno, entonces aquí la probabilidad de elegir de entre 1 y 4 personas que padezcan de depresión grave en una muestra de 30 personas es de 27.33, ¿sí? O sea, entre 1 y 4 está 2 y 3, por eso solo encontramos 2 y 3. Bien, vamos a ver, les sugiero que intenten hacer este ejercicio, pongan pausa, intenten hacerlo y comprueben su respuesta, tomando en cuenta los tips que dimos en esta parte de acá, la forma de la pregunta, ¿sí? ¿Qué entra, qué no entra? Entonces vean esta parte para poder solucionarlo. Entonces vuelvo a repetir, intenten hacerlo, ¿sí? Intenten hacerlo y pongan pausa, vamos a ver qué tal les va. Bien, espero que hayan quitado la pausa, que lo hayan hecho. Vamos a comprobar si les quedó la respuesta. Dice, la probabilidad de que una muestra de 30 personas, de 1 a 4 personas padezcan de problemas de depresión graves. Como en este caso me está indicando de 1 a 4, entonces aquí sí vamos a tomar otra situación. O sea, la probabilidad de éxito en este caso sería 0.15. La probabilidad de fracaso en este caso sigue siendo 0.85. Estos valores pueden variar, ¿verdad? Como lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. En este caso, porque nos estamos guiando de este mismo ejemplo, entonces estamos tomando el 15% y el 85% como el binomio mutuamente excluyente. Acá n es igual a 30, pero vamos a plantearlo de esta manera. Vean, pues la probabilidad de elegir de 1 a 4 quiere decir que 1 y 4 sí entran en la respuesta, porque dice de 1 a 4, o sea que la probabilidad de elegir a una persona con depresión grave, la probabilidad de elegir a 2 personas con depresión grave, la probabilidad de elegir a 3 personas con depresión grave, más la probabilidad de elegir a 4 personas con depresión grave. Entonces tendríamos nosotros esta situación de esta manera, o sea, se estaría planteando como la sumatoria de todo eso. Entonces vamos a plantearlo. Empecemos con la primera, la probabilidad de elegir de la muestra de 30 a una persona con depresión grave. O sea, una muestra de 30, quiero elegir a una persona, probabilidad de fracaso 0.85, 29, 0.15, 1. Vamos con la siguiente, la probabilidad de elegir a 2 personas de una muestra de 30. El fracaso es 0.85, 30 menos 2, 28, y el éxito es 0.15 al cuadrado. La probabilidad de elegir a 3 personas, estamos hablando de 30 partido 3, 0.85 a la 27, 0.15 a la 3. Acá la probabilidad de elegir a 4 personas, lo voy a hacer aquí solo, si no me queda la respuesta, 0.85 a la 26, 0.15 a la 3. Bueno, esto ya no lo voy a hacer en la calculadora, ahora es un ejercicio, solo voy a colocar las respuestas, pero ustedes tuvieron que haber hecho el procedimiento, ¿verdad? Como lo expliqué en los videos anteriores. Entonces aquí me va a quedar 0.04040, 0.10337, 0.17, 0.26, o como se los dije, ¿verdad? 4.040 100 milésimas, 10.337 100 milésimas, 17.026 100 milésimas, 20.282 100 milésimas. Sumamos todo esto, ¿verdad? Esto sí, al sumarlo, hagámoslo
Bueno, yo aquí tengo la respuesta por cuestiones de tiempo. 51. Bueno, sumando esto queda 0.51683. Al sumarlo y al multiplicarlo por 100, nos damos cuenta que nos va a quedar 51.683%. Entonces podemos concluir que la probabilidad de elegir de 1 y de 1 a, aquí vamos a cambiar esto, nos podemos confundir de 1 a 4 personas que padezcan de depresión grave, de una muestra de 30 personas es del 51.683%, ¿verdad? Entonces eso es lo que tendríamos que tener nosotros presente para poder este ejercicio, para poder tener este ejercicio en este momento. Muy bien, vamos a continuar. Otro ejemplo más, ¿verdad? Según estudios realizados, se estima que en cierta parte de América del Sur, en un promedio del 13%, bueno, entonces aquí cambió, la población padece de problemas de depresión grave. Bueno, es una cierta parte, ¿verdad? Entonces se salió de la muestra latinoamericana, que era de un 15%, este es menos, es un 13%. Con esta información calculé la probabilidad que de una muestra de 50 personas, son 50 personas, menos de 3 personas padezcan de depresión grave. Bueno, analícenlo, pónganle pausa al video y comprueben su respuesta con la mía en un momento. Bueno, espero que ya hayan hecho el ejercicio, que realmente le pongan pausa. Si lo hicieron bien, excelente, y si no, pues no pasa nada, ¿eh? Están viendo ahorita la solución, y si yo me confundiera, escriban en comentarios si cometí algún error, pero voy a tratar de no. Entonces tenemos que la muestra en este caso es de 50, ¿sí? La muestra es de 50, la probabilidad de éxito P en este caso es del 13%, vamos a poner 0.13, ya expliqué por qué 0.13, dividimos este porcentaje dentro de 100 para convertirlo a decimal. Q será el complemento del 13%, ¿verdad? Que sería 1 menos 0.13, será 0.87. Entonces yo voy a tener acá 0.87. Y pues la probabilidad, ojo, dice menos de 3 personas, o sea, 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Menos de 3 personas, estamos hablando de estas probabilidades que vamos a marcar ahorita. Menos de 3 personas, o sea que esto me va a quedar de esta manera. El planteamiento me queda: la probabilidad de que el valor sea menor que 3 equivale a la probabilidad de que no haya ninguna, más la probabilidad de que haya una persona, más la probabilidad de que hayan 2 personas. No 3, ¿verdad? Porque dice menos de 3. Bueno, entonces vamos a ver acá. Empezamos con la probabilidad de que no haya personas con depresión. Estamos hablando de 30. Ahora son 50. A la 0. Ahora el fracaso Q sería 0.87 porque variamos, ¿verdad? A la 50 menos 0 me va a dar 50 y 0.13 elevado a la 0. ¿Sí? Acá es P de que sea igual a 1, va a ser 51, o sea que estamos hablando de 0.87 a la 49, 0.13 a la 1. Aquí estamos hablando probabilidad de encontrar 2, 52.87 a la 48, 0.13 a la 2, ¿verdad? Hagan el respectivo procesamiento. A mí me queda 0.12334 0.00707 0.02588. Hacemos la sumatoria. Multiplicamos por 100. 3.309.
Entonces la probabilidad de elegir a menos de 3 personas que padezcan de depresión grave de una muestra de 50 personas es de 3.309%. O sea, es una probabilidad demasiado baja, ¿verdad? Y finalmente vamos a terminar con el último ejercicio. Dice que también espero que lo hagan ustedes, pongan pausa y comprueben su respuesta al final conmigo para ver si la respuesta pues se parece. Espero que ya lo hayan hecho. Ahora en este caso de 5 a 7 la probabilidad cambia. Dice que en este caso, vean, hay que leer siempre el problema. Ahora me están dando que la muestra es de 25 personas, me dan la probabilidad de éxito que es de 0.20 y la probabilidad de fracaso que sería esto de 0.80. O sea, esto siempre lo vamos a encontrar acá, ¿sí? Me están diciendo de 5 a 7 personas, o sea que la probabilidad dice de 5 a 7, quiere decir que 5 sí entrará en la respuesta, así como 7. Entonces es la probabilidad de que hayan 5 más la probabilidad de que hayan 6 más la probabilidad de que hayan 7 personas. Eso es lo que vamos a realizar en este caso. Empezamos con la probabilidad de que hayan 5. Esto es igual a 25. 5. Probabilidad de fracaso en este caso sería 0.80 a la 20 por 0.20 a la 5. Nos dará la primera respuesta. La probabilidad que sea 6. 25, 6. Sería a la 19. 0.20 a la sexta. Menos 7, ¿verdad? Sería 18. A la séptima. Bueno, y las respuestas respectivas aquí serían las que estamos escribiendo en este momento, ¿verdad? Ustedes tienen que corroborarlo con su calculadora. Es importante que lo hagan. Bueno, algunos pueden tener otro tipo de calculadora así como esta, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se hace con esta calculadora. Vamos a tomar una nada más, ¿verdad? No voy a hacer todo. Por ejemplo, 25, combinación, 6, cerramos paréntesis, multiplicamos. Con estas son mucho más fáciles, ¿verdad? 0.80, teclita aquí, este cuadrito es el que me permite escribir los exponentes por los paréntesis. 0.20, cerramos paréntesis y a la sexta, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de la respuesta respectiva. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, así está aproximado ya. Hacemos la sumatoria total, ¿verdad? Multiplicamos por 100. Y con esto podemos concluir que la probabilidad de elegir de 5 a 7 personas que padezcan de depresión grave de una muestra de 25 es del 47.02%. O sea que habría mucha probabilidad, incluso en un salón de clases de 25 personas, podríamos asumir que hay una probabilidad alta de que más alguien padezca de depresión grave. Pues es sí, solo un dato curioso. Bueno, hasta acá nuestro tema. Les deseo una feliz semana y nos estamos saludando.